Gracias, Alfredo, por la invitación, por este espacio y por supuesto, encantado de compartir esta charla sobre sistemas nanobiofotónicos enfocados al diagnóstico. Vamos a ver diferentes nanomateriales, diferentes herramientas que existen en la nanoescala para hacer dispositivos que nos ayuden a cuidar nuestra salud y en concreto pues unos que hemos desarrollado en nuestro laboratorio. Obviamente la participación de estudiantes de pregrado y posgrado. Bueno, pues estamos, como ya comentaba Alfredo en un principio, en el estado de Guanajuato y en concreto en la ciudad de León y en particular pues en el Centro de Investigaciones en Óptica. Somos un centro público de investigación vinculado al sistema CONACYT. Y en general lo que hacemos en nuestro laboratorio pues es sintetizar y estudiar bionanomateriales que sean ópticamente activos y estudiamos sus propiedades y de esta manera pues les damos aplicaciones en el cuidado de la salud, en diagnóstico in vitro, en monitoreo ambiental y análisis de alimentos. Entonces nos interesa mucho investigar sobre biomarcadores y en particular pues detectar biomarcadores en forma de biomoléculas. Es decir, estos biomarcadores moleculares nos pueden servir como indicadores del estatus de la salud de algún paciente, si una terapia está funcionando, si un paciente es propenso a determinada enfermedad o incluso, por ejemplo, si ya desarrolló inmunidad contra el famoso SARS-CoV-2 que hoy tenemos causándonos una pandemia. Eso es un biomarcador y se puede encontrar en muestras muy sencillas, como puede ser saliva, lágrimas, ya un poco más complejo, sangre, suero humano, sudor, etcétera, etcétera. Entonces, como queremos detectar en moléculas o viruses o bacterias, pues también nos interesa trabajar directamente a la nanoescala, ¿no? Queremos detectar cosas muy pequeñas, entonces, pues es muy razonable, es muy comprensible que utilicemos también herramientas que funcionen a esa misma escala, ¿verdad? Y en concreto, pues nanomateriales como los que vamos a presentar a continuación, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de nanomateriales, los cuales podemos ir incorporando en diferentes dispositivos de sensado o biosensores o sistemas de biosensado y siempre nos van a ayudar a trazar o a etiquetar, por ejemplo, un elemento de un fenómeno de bioreconocimiento, precisamente cuando capturemos esos biomarcadores moleculares que hablamos al principio, mediante nanomateriales que sean ópticamente activos y estos pueden estar conectados a una etapa de transducción o a un transductor que también puede valerse de algún nanomaterial. Y finalmente pasa a una etapa de adquisición de datos donde ya es algo más algo que se puede interpretar directamente por algún técnico o algún usuario del sistema. En general, pues tenemos esto en sistemas de biosensado, siempre una sonda de bioreconocimiento, un analito, es decir, el biomarcador que vamos a detectar, un transductor que puede ser óptico, electroquímico, etcétera, etcétera, y una etapa de adquisición de datos, todo conectado o ensamblado en un mismo sistema con el objetivo de detectar algún biomarcador que sea clínicamente relevante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos 3 familias de nanomateriales, las cuales podemos dividir en nanomateriales 0 dimensionales, unidimensionales y 2 dimensionales.
Dentro de los cero dimensionales, pues se les llaman así porque son generalmente una esfera, un punto, etcétera. Y bueno, pues ahí encontramos lo que son los puntos cuánticos o nanocristales semiconductores que tienen propiedades fotoluminiscentes o fluorescentes. También encontramos las nanopartículas metálicas, nanopartículas de oro, de plata, y también hay otras partículas con otras propiedades que no son particularmente ópticas, pero que también pueden ser útiles, como las nanopartículas magnéticas. En la otra familia de nanomateriales unidimensionales, pues podríamos tener nanotubos de carbono o nanohilos de plata, por ejemplo, y así sucesivamente, siempre y cuando pues, sea una especie de tubo o de hilo el material, ¿verdad? Ya es unidimensional. Y bidimensional, pues es un material como el grafeno, ¿verdad? Tenemos, digamos, hojas de un material que es ultra delgado, como es el grafeno, con un espesor de un solo átomo, ¿sí? Entonces es ultra delgado, es el material más delgado que se ha encontrado en la naturaleza, y hay otros materiales bidimensionales, como puede ser el disulfuro de molibdeno, el fósforo negro, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver un poquito las propiedades de los quantum dots, ¿sí? Son materiales que son semiconductores, son nanocristales, y estos materiales pues tienen, como ustedes saben, una banda de valencia, una banda de conducción. Cuando los excitamos con luz, los electrones que están en la banda de valencia pasan a la banda de conducción, y cuando vuelven, esto provoca la emisión cuando vuelven a su estado basal, estos electrones, se provoca la emisión de un fotón en el material, y la energía de estos fotones depende directamente del tamaño de estos nanocristales. Entre más pequeñitos son más energéticos, es decir, emiten más hacia el azul. Entre más grandes sean, pues son menos energéticos y emiten más hacia el rojo o hacia el infrarrojo cercano. Los nanomateriales basados en metales nobles, pues exhiben propiedades plasmónicas, y ya lo veremos más adelante, pero básicamente se trata de una nube de electrones sumamente activa que es capaz de amplificar de manera localizada un campo electromagnético que incide sobre estos metales nanoparticulados, y esto hace que esa onda electromagnética se amplifique de manera localizada y da por lugar pues estos fenómenos que llamamos color estructural, por ejemplo, en una suspensión coloidal de nanopartículas de oro, ¿verdad? Y también es dependiente del tamaño de las partículas, este fenómeno, pero veremos un poquito más a fondo estas propiedades más adelante. Y bueno, en óptica no se utilizan mucho lo que son nanotubos de carbono o nanohilos de plata, por ejemplo. Sin embargo, en aproximaciones electroquímicas o eléctricas sí que son muy utilizados. Y en cuanto a materiales bidimensionales, pues tenemos, como ya habíamos comentado, el grafeno. Vean cómo el grafeno es un material ópticamente omnívoro, es decir, trabaja prácticamente en todo el campo electromagnético, en todo el espectro electromagnético, y es capaz de interactuar con muchísimas longitudes de onda. Y bueno, si nos enfocamos a otro material bidimensional como el borohidruro, boron nitride, o el disulfuro de molibdeno, pues vemos diferentes propiedades de los materiales en términos de su interacción con la luz. Estos materiales pues interactúan más hacia el visible o incluso
hacia el ultravioleta. Y dependiendo de la naturaleza de cada material, pues también tenemos una interacción distinta con el campo electromagnético. Y bueno, también más adelante hablaremos un poco más sobre propiedades del grafeno, en concreto la capacidad que tiene para extinguir fluorescencia. Pero en concreto lo que nos interesa a nosotros es decorar nanomateriales ópticamente activos con biomateriales para de esta manera generar sistemas de biosensado. Por ejemplo, podemos decorar quantum dots o nanocristales semiconductores con anticuerpos con el fin de capturar una biomolécula, digamos, una proteína, otro anticuerpo, digamos, y de esta manera pues genera un sistema de biosensado. O también podemos decorar nanopartículas de oro con enzimas para detectar, por ejemplo, contaminantes, etcétera, etcétera. Se trata, la idea general, pues de generar materiales híbridos, es decir, nanomateriales combinados con biomateriales, con el objetivo de llevar a cabo funciones de biosensado. Sí, y dependiendo de lo que queremos detectar, del agente biológico que queremos detectar, por ejemplo, una proteína, es muy detectable mediante anticuerpos, ¿no? O hay otros, si queremos detectar una sonda de ADN o alguna fracción de microRNA, por ejemplo, el microRNA del virus SARS-CoV-2, pues necesitamos una sonda de ácidos nucleicos complementaria y bueno, pues obviamente necesitamos eso, ¿no? Una cadena de oligonucleótidos para detectar el material genético, en este caso del virus SARS-CoV-2, como ejemplo particular, ¿no? Y así, dependiendo de lo que nosotros queremos detectar, pues utilizamos un elemento de bioreconocimiento u otro, ¿no? Anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos, aptámeros, etcétera, etcétera. Y esto pues lo integramos dentro de un sistema de biosensado y llevamos a cabo pues ya nuestro sistema de detección. Y es como comentábamos, pues, esta caja de herramientas ya de nanomateriales ópticamente activos ligados directamente a biomoléculas son una herramienta fundamental para un nanobiosensor como los que veremos en las próximas diapositivas. Sí, y también nos interesa mucho trabajar con materiales que sean amigables con la naturaleza, materiales sustentables. Tenemos un par de artículos de revisión, por ejemplo, de nanocelulosa para llevar a cabo sistemas de sensado. Y bueno, también estamos colaborando con el doctor Josué Mota de la UNAM para generar nuevos dispositivos flexibles basados en química verde. Pero bueno, permítanme hablarles un poquito más acerca de la celulosa, de la nanocelulosa o el nanopapel que utilizamos mucho en nuestro laboratorio. Y este nanopapel es producido por bacterias. Se obtiene de cultivos bacterianos, son bacterias no patogénicas. Esta cepa que se llama Glucanoacetobacter psilinum crece, sintetiza la nanocelulosa, que es un material como el que está aquí, son unas películas, papel, es nanopapel. Y bueno, pues es un biomaterial, es multifuncional, como ya lo veremos más adelante. Es sustentable, biocompatible, biodegradable también, ¿no? De hecho, hay algunas propuestas para hacer ropa de este material directamente, de nanopapel. Es ópticamente transparente, flexible, resistente a fuerzas mecánicas,
relativamente altas y altamente estable a altas temperaturas, ¿sí? Podemos, por ejemplo, aplicar unos 100 grados y el material sigue sin deformarse, mantiene sus propiedades. Y aquí vemos un ejemplo de la transparencia de este tipo de material. Tenemos aquí papel convencional, cuyas fibras son unos 25 micras, y cuando hacemos estas fibras cada vez más pequeñas y las llevamos a la nanoescala, es decir, a unos 50 a 10 nanómetros, el papel se vuelve completamente transparente porque las longitudes de onda que interactúan con este papel están en el rango visible, es luz visible, y estas longitudes de onda son mucho más grandes que las fibras que están interactuando con el material y por lo tanto pues es completamente transparente. Es un material muy hidrofílico, poroso, con una alta área superficial específica y susceptible a modificaciones químicas relativamente sencillas también. Entonces lo que hacemos en nuestro laboratorio es modificar esta nanocelulosa, este nanopapel, con partículas que son ópticamente activas, con nanomateriales ópticamente activos, como son las nanopartículas de plata, de oro, y también por ejemplo, con quantum dots y algunas otras partículas con propiedades fluorescentes. Y en concreto, pues, nos gusta mucho trabajar con las nanopartículas metálicas de oro, de plata, y hemos encontrado o hemos desarrollado dispositivos precisamente basados en este nanopapel plasmónico que ya veremos a continuación, pero como les comentaba, sus propiedades de las partículas metálicas dependen de su tamaño, de su forma, de su composición, de la distancia entre partículas y del medio dieléctrico que les rodea, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo afecta el tamaño de la partícula en términos de color estructural, ¿sí? Aquí a la izquierda tenemos partículas más pequeñas. Observen cómo la suspensión es un amarillo muy tenue. Conforme hacemos más grandes las partículas, se hace más intenso ese amarillo hasta llegar al naranja, rojo, ya después unos tonos más violetas, incluso ya un gris. Pero bueno, ya no hablamos de nanopartículas, sino de partículas submicrométricas de plata también. Y basados en este principio de que las nanopartículas metálicas tienen diferente color dependiendo de su tamaño, pues hemos desarrollado dispositivos en concreto para cuidar nuestra piel, ¿no? Para protegernos de manera preventiva ante la radiación ultravioleta, ¿sí? Pues cuando hablamos de radiación ultravioleta o de exposición solar, pues hay dos preguntas por resolver. La primera puede ser si estamos recibiendo demasiado sol. Si la respuesta es sí, pues entonces podemos lesionar nuestra piel desde una lesión muy, muy superficial hasta una quemadura y en el peor de los casos en un daño acumulativo que derive en un cáncer de piel. Si estamos del otro lado, si no nos asoleamos lo suficiente, pues podemos tener deficiencia de vitamina D y esto puede afectarnos a nivel cerebral, respiratorio, pancreático, a nivel sistema óseo, muscular, etcétera, incluso a nivel emocional, ¿sí? Entonces hay un compromiso entre asolearse demasiado o asolearse muy poco y bueno, pues obviamente en medio está el equilibrio, ¿no? El equilibrio, de acuerdo a los dermatólogos, pues puede ser unos 15 minutos expuestos a 1000 watts por metro cuadrado. Sin embargo, pues esto es muy difícil de medir. Encima, si estamos en una región del país con diferentes altitudes, diferentes latitudes,
con diferente cobertura en términos de nubes, si estamos en la nieve, si estamos en la playa, en la montaña, etcétera, etcétera, pues esto va cambiando. O sea, es muy difícil de medir eso y por eso pues nosotros estamos trabajando en una solución para medir una dosis moderada de radiación ultravioleta. Y bueno, como ustedes saben, el índice ultravioleta en las últimas décadas también se ha estado incrementando incluso al doble, ya de 1975 hacia el 2000, y esto pues ha saltado las alarmas en términos de personas que padecen también cáncer de piel. Por lo tanto, pues como les comento, se recomienda una dosis moderada de luz ultravioleta o de luz solar, ¿sí? Pero esto es, como comentamos, muy difícil de medir y por eso nosotros hemos creado este dispositivo que es vestible, o sea, se puede colocar como si fuera un tatuaje directamente sobre la piel y con un cambio de coloración, el dispositivo es capaz de advertirnos que tenemos que retirarnos del sol o que tenemos que renovar nuestra crema solar, etcétera, etcétera. Aquí una mención especial a mis alumnas Jessica Guadalupe, Barajas Carmona y Lady Francisco Aldana. Ellas han impulsado experimentalmente este proyecto. Y bueno, como les comentaba, está basado en este principio plasmónico de que las partículas más grandes, digamos de un tamaño A, que es mayor, digamos unos 15 nanómetros, tienen diferente color si las comparamos con unas partículas que son más pequeñas, digamos de unos 5 nanómetros, ¿sí? Y esto produce un cambio de coloración precisamente por la interacción que tienen las nanopartículas de plata con la luz ultravioleta. Sucede que la luz ultravioleta es capaz de arrancar los átomos de plata de estas nanopartículas y cuando esto sucede, pues las partículas se van haciendo más pequeñitas y esto deriva en un cambio de coloración en el dispositivo. Así es. Es muy simple el principio operacional. Aquí tenemos el dispositivo en condiciones epidérmicas. Hicimos muchísimas pruebas hasta optimizarlo, hasta calibrarlo para que cambiara a los 15 minutos. Incluso tuvimos varios voluntarios con diferentes tipos de piel. Tenemos 6 tipos de piel de acuerdo a una escala oficial. Y bueno, pues los que más debemos cuidar la piel son los fototipos 1, 2, 3 y 4. El 4 es el más abundante en México. Es relativamente moreno, pero recordemos que somos una raza que también tiene genes caucásicos, que somos, digamos, híbridos, y por lo tanto, pues también somos muy propensos a padecer cáncer de piel en México. Y como les comento, pues el dispositivo está calibrado para cambiar de color en unos 15 minutos con una exposición de 1000 watts por metro cuadrado. Y fuimos al microscopio electrónico de barrido y hicimos un conteo de los tamaños de las partículas antes de exponer el dispositivo y después de exponer el dispositivo y realmente conseguimos verificar ese cambio en la población de las nanopartículas y también obviamente pues visualmente se observaba el cambio de coloración. Sin embargo, pues eran tonos generalmente muy amarillos y ya sobre la piel pues son un poquito difíciles de contrastar. Por eso es que hemos hecho una segunda generación que implica el uso también de nanopartículas de oro simplemente como agente de contraste. Entonces aquí ya vemos el dispositivo en este GIF que hace una compresión de unos 10 minutitos de exposición con el sol de aquí de León, que es intenso. Y bueno, con 10 minutos conseguimos que el dispositivo cambiara de ese color que es más, en un principio, como más marrón, hacia un tono más color vino al final. ¿Sí?
Aquí tenemos también otras fotografías que hemos hecho, demostrando el dispositivo en un principio colores más hacia el ámbar y al final otro color como un poquito más hacia el rosa, y dependiendo también del usuario, del fototipo, del color de piel y del dispositivo, de la carga de partículas que tenga, pues conseguimos otros que van de un color vino hacia un color más ámbar. Y también hemos propuesto el mismo dispositivo para utilizarse como etiqueta inteligente en envases de plástico. ¿Qué sucede en los envases de plástico? Pues que si se exponen a la luz ultravioleta, los envases de plástico algunas veces están contaminados con agentes tóxicos como el antimonio, por ejemplo, y pueden ser liberados si estos plásticos se exponen a la radiación ultravioleta. Entonces, si estos plásticos contuvieran superficialmente llevaran una etiqueta inteligente que cambie de color para avisarnos si se ha expuesto peligrosamente esa botella, pues sería muy conveniente para los consumidores, ¿no? Y aquí tenemos el dispositivo, cómo cambia de color desde los 0 hasta los 60 minutos de exposición solar, de unos tonos amarillentos hacia unos tonos rojizos, finalmente ya directamente sobre la botella. Y bueno, pues es una aplicación más que le hemos dado a este tipo de dispositivo, es decir, como etiqueta inteligente para prevenirnos de ingerir algún líquido que potencialmente contenga trazas de tóxicos, ¿sí? Y bueno, también tenemos otros dispositivos igualmente basados en nanopapel, en particular para mejorar, amplificar el efecto Raman en microscopía Raman. Sucede que las moléculas son capaces de esparcir la luz y dejar digamos, una huella espectral en términos de esta espectroscopía que se llama Raman. Y bueno, pues cada molécula tiene, digamos, una huella dactilar en Raman, y de esta manera podemos detectar diferentes moléculas, por ejemplo, moléculas que sean tóxicas para el medio ambiente, ¿sí? Y con este sustrato que proponemos, basado en nanopapel, nanopartículas de plata y óxido de grafeno, pues somos capaces de detectar moléculas orgánicas hasta una concentración 10 a la menos 9 molar, y bueno, estamos trabajando para mejorar su sensibilidad, pero es algo muy, muy importante también para hacer monitoreo del medio ambiente. Igual es un sustrato flexible y altamente estable. De hecho, hicimos muestreos durante 1, 15, 50 días, y las mediciones que conseguimos a través de este sustrato eran sumamente estables. Esto puede ser muy práctico porque si llevamos nuestro material, nuestro sustrato de sensado, nuestro sustrato CERS al campo, lo cargamos con la muestra y lo guardamos durante 15, 50 días, sabemos que la muestra que vamos a medir está completamente estable y nos da tiempo perfectamente de llegar a nuestro laboratorio equipado con Raman y medir con toda confianza, ¿no? Ya hacia el día 120, pues ya vemos degeneración en la señal, pero bueno, consideramos que es bastante estable durante 15, 50 días este sustrato. Nos encanta trabajar mucho, nos encanta trabajar con papel, y bueno, pues de hecho hemos llevado a cabo un lector de fluorescencia basado también en papel. Este es un lector de fluorescencia basado en papel e ilustración, y nuestros filtros ópticos también son de papel celofán,
y nuestra muestra sobre la cual depositamos, en este caso, los quantum dots, también es una tira reactiva de papel. Y todo hecho con papel, o sea, es algo súper sencillo. Y bueno, cuando vamos haciendo combinación de nuestros filtros y aprovechamos la cámara que contiene un smartphone, pues somos capaces de obtener este tipo de imágenes con esos quantum dots depositados sobre la tira reactiva a diferentes concentraciones, y obtenemos este tipo de imágenes cuando tenemos nuestras lentes basadas también en papel. ¿Sí? La idea de este tipo de lectores es que al estar conectados a un smartphone, pues es muy fácil transmitir la información que obtenemos directamente de un dispositivo analítico a un experto en salud, ¿sí? a prestadores de servicios sanitarios, y que obtener en tiempo real una respuesta por parte de algún experto en salud. ¿Sí? También estamos trabajando en lo que es cuidado de la salud 4.0 en nuestros laboratorios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí un poco lo que es el papel, el nanopapel, y vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el óxido de grafeno, que también lo utilizamos mucho en nuestro laboratorio. El grafeno realmente es otra familia de materiales. ¿Por qué? Porque sus propiedades pueden variar en función de su tamaño lateral, de su grado de oxidación y de su número de capas. Entonces, cuando hablamos de grafeno, es muy importante determinar estas 3 cualidades que puede tener un material grafénico. Nosotros trabajamos generalmente con óxido de grafeno de unas 50 nanómetros a 500 nanómetros en tamaño lateral, y es monocapa, ¿sí? Trabajamos con ese tipo de óxido de grafeno. Y nos interesa mucho la capacidad que tiene el óxido de grafeno para desactivar la fluorescencia. El fenómeno de desactivación de fluorescencia se puede dar entre 2 materiales, un material que es donador de fluorescencia y otro material que es aceptor de fluorescencia. La principal condición es que el material aceptor, la absorbancia, quiero decir, sí, la absorbancia del material aceptor debe solapar la emisión generalmente del material donador, y la distancia entre estos dos, pues generalmente tiene que ser del rango de 10 nanómetros, pero utilizando grafeno puede ser hasta de 30 nanómetros, ¿sí? Porque el fenómeno se vuelve muchísimo más eficiente debido al carácter semimetálico del grafeno, el óxido de grafeno, y a que el área superficial de los materiales grafénicos es dramáticamente grande, ¿no? Es decir, todas sus moléculas están completamente expuestas, y por eso hacen el fenómeno de apagamiento de fluorescencia sumamente eficiente. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo muy gráfico de una placa triangular de grafeno que está puesta sobre unos quantum dots que emiten fluorescencia, pero justamente donde está el material grafénico, pues esa fluorescencia está completamente desactivada. ¿Sí? Y aquí vemos cómo en función de la distancia, este fenómeno de desactivación, de apagamiento, cada vez es más débil, pero sí que es observable hasta unos 20, 30 nanómetros. Esto es utilizando grafeno, y esto es utilizando óxido de grafeno aquí abajo. Entonces, el fenómeno es muy similar. ¿Sí? Y también puede, como les comentaba en un principio, los materiales grafénicos son ópticamente omnívoros, es decir, interactúan con todo el campo electromagnético, y por eso los materiales grafénicos son capaces de desactivar la fluorescencia en diferentes áreas del espectro, ¿no? En el rojo, en el verde, en el violeta, en el azul, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y considerando todas estas propiedades, pues hemos desarrollado un sistema de biosensado para detectar proteínas en general, algunas otras
agentes biológicos, como veremos más adelante, y está basado precisamente en micropocillos decorados con óxido de grafeno, y estos micropocillos los combinamos con una sonda que es fotoluminiscente, y a su vez esta sonda pues está compuesta de anticuerpos, en este caso, que están ligados o están vinculados o conjugados a un agente fluorescente. Y cuando no tenemos al analito, esta sonda en términos de fluorescencia se desactiva completamente porque hay una gran afinidad por esta sonda y la superficie recubierta de óxido de grafeno. Sin embargo, cuando está presente el analito, esta afinidad es dramáticamente distinta, es decir, no hay afinidad entre todo este complejo que tenemos aquí, analito o proteína, anticuerpo y agente fluorescente, y además la distancia que existe entre estos pocillos, esta superficie recubiertas por óxido de grafeno, pues es dramáticamente distinta, porque tenemos en medio precisamente al analito y esto hace de espaciador, y por lo tanto pues este fenómeno que explicábamos anteriormente pues es más débil, y con esto pues la emisión de fluorescencia se lleva a cabo de manera convencional. Entonces esto es una especie de nanoswitch que se activa cuando está cuando está presente el analito, cuando está presente el biomarcador que queremos detectar, y que se desactiva cuando no está presente el analito, ¿sí? Es decir, es un sistema que reporta la presencia de proteínas utilizando nanotecnología, ¿sí? Y bueno, pues lo hemos utilizado para detectar muchos analitos, entre ellos antígeno prostático, que es un biomarcador de cáncer de próstata. Incluso simplemente con 10 minutos ya somos capaces de detectar este biomarcador en muestras, por ejemplo, de orina, ¿no? En este caso, pues son muestras control, son muestras de orina cargadas artificialmente con dosis conocidas del antígeno prostático, solo como prueba de concepto. Sin embargo, en 10 minutos ya obtenemos un resultado. Y también estamos aplicando el mismo concepto de biosensado, pero para detectar bacterias, agentes patogénicos como es la Escherichia coli, y en particular hemos establecido una colaboración con una empresa que elabora alimentos congelados, y ellos día a día están haciendo todo el tiempo pruebas de la seguridad de sus alimentos. Sin embargo, hemos colaborado con ellos también y somos capaces de discernir entre muestras negativas y positivas, en concreto de extractos de coliflor que precisamente se han procesado en su empresa, y es una colaboración exitosa que hemos tenido también con ellos. Y también hemos llevado ya nuestra tecnología a un carácter ya translacional. Hemos analizado 160 exudados vaginales con la idea de detectar lo que es una infección llamada vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, si no se detecta, si permanece infectando de manera asintomática, tiene complicaciones pues muy lamentables, como puede ser el parto prematuro, menor peso en el neonato, es decir, complicaciones en el embarazo, problemas de infertilidad, infección también del neonato, incluso derivando en su muerte después del parto, también propensidad al aborto, propensidad a enfermedades de transmisión sexual, y también propensidad al cáncer cervicouterino, ¿sí? Entonces, su diagnóstico oportuno es sumamente importante. Y esto generalmente se hace utilizando placas de cultivos, y pues, estos tests suelen costar unos 200 pesos y sus resultados están más o menos en una semana.
Sin embargo, con nuestra tecnología somos capaces de hacer un test en un par de horas y con un costo de unos 8 pesos. ¿Sí? Y hay otras tecnologías que también pueden hacerlo de manera relativamente sencilla, pero ya los costos se van hacia los $20, o sea, unos 400 pesos. Y aquí tenemos nuestro estudio translacional, nuestra colaboración clínica de la aplicación de este sistema de biosensado, que tiene una sensibilidad y una especificidad de alrededor de un 96%, lo cual es sumamente positivo. Y también tenemos contribuciones en el contexto pandémico, ¿sí? También estamos detectando anticuerpos que se generan cuando somos infectados por el virus SARS-CoV-2, ¿sí? Existen diferentes pruebas en torno a COVID-19, como ustedes saben, las famosas pruebas genéticas, las pruebas nasofaringias o las pruebas inmunológicas, las pruebas que nos sirven para determinar si tenemos alguna infección pasada, ¿sí? Es decir, si ya hemos desarrollado inmunidad. Incluso antes o después de las vacunas, sí, es muy importante porque hablamos mucho de las vacunas, pero no hablamos de si ha tenido efecto. Es muy importante si estamos vacunados después y practicarnos una de estas pruebas para saber realmente si estamos desarrollando anticuerpos que nos ayuden a combatir el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de este tipo de pruebas también es sumamente importante y generalmente en los laboratorios convencionales analíticos, pues esto se hace mediante una prueba que se le llama de ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, pero bueno, esto tarda, no sé, más de 6 horas, a partir de 6 horas, y los costos son elevados, ¿no? Pueden ser a partir de los 2,000 pesos o alrededor de los 2,000 pesos. Y nosotros lo estamos haciendo con la misma tecnología en 42 minutos y con un costo menor a 10 pesos. Es un proyecto que nos ha financiado el CONACYT y exitosamente hemos probado nuestra tecnología con pruebas pre-COVID-19, es decir, una colección de muestras obtenida en 2014 y podemos discernir de manera exitosa de pruebas que hemos practicado a voluntarios que han padecido COVID-19. ¿sí? Y bueno, con todo esto, con todas estas tecnologías hemos aplicado también para varias patentes como se mencionaban al principio de mi charla. Y no me resta más que agradecer a todo mi equipo de colaboradores, mis estudiantes a nivel licenciatura, maestría, postdocs, maestría, etcétera, etcétera. Las entidades que dan financiamiento para llevar a cabo estas investigaciones, CONACYT, IDEA Guanajuato, nuestros colaboradores en Europa, en Asia, y bueno, en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues estaré muy contento de dialogar con ustedes y contestar todas las inquietudes, todas las preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias, doctor, por su plática. Abrimos las preguntas. ¿Quién quiere participar? Levanten la mano. Creo que no nos escucharon. Todas estas plataformas se han tenido que desarrollar en su laboratorio. Ha llevado mucho el proceso, han sido muchos años. ¿Qué tan difícil es de hacer un sensor que usted diga, bueno, yo quiero para esto? ¿Qué tanto trabajo le ha implicado? Sí, bueno, realmente es mucho esfuerzo. No solamente es esfuerzo a nivel de investigación, sino también pues, económico, ¿no? Hemos conseguido financiamiento más o menos por unos 5 millones a lo largo de estos 5 años. Y bueno, por ejemplo, el parche nanoplasmónico
lo venimos desarrollando desde 2017 y perfeccionando todavía hasta la fecha, ¿no? Estos sustratos CERS que mencionamos, igualmente los empezamos a generar desde 2017, pero igualmente los estamos perfeccionando aún más y ahora estamos enfocándonos a detección de glifosato, que es algo que le interesa mucho al gobierno de México, y estamos haciendo detección ultrasensible de este agente potencialmente carcinogénico y tóxico. Y bueno, hay desarrollos que tardan menos, por ejemplo, es el lector para fluorescencia, lo hicimos en una tesis de maestría, un par de años, y bueno, el sistema de biosensado para detectar diferentes agentes, diferentes biomoléculas, bacterias, etcétera, etcétera. Igualmente lo comenzamos a desarrollar a partir de 2017, pero lo hemos venido trabajando y evolucionando durante 4 o 5 años. Así es. Entonces podemos decir que para tener un desarrollo ya tecnológico se necesita tanto de investigación como de financiamiento. Así Y es. no sé, ¿qué más aparte de esa receta? ¿Qué más Pues entra en esa receta? necesitamos el talento de mexicanos como los estudiantes que hay en las universidades, ¿no? Necesitamos talento joven, obviamente. Necesitamos leer mucho revistas que estén relacionadas con estos temas, y a base de esa lectura, pues saber qué es lo que podemos hacer nosotros para avanzar el estado del arte, ¿no? Sobre todo utilizando elementos sencillos, pero innovadores, ¿no? Esa es una premisa que tenemos en nuestro laboratorio, ¿no? Hacer cosas muy sencillas, pero muy novedosas, de manera que podamos incluso meternos en revistas de alto factor de impacto y competir con países como China, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues no sé, los muchachos, no sé si me escuchan, no pueden levantar la mano o algo así. Su formación de todos modos ya fue en este campo, ¿no? Desde que hizo el doctorado ya estaba metido en esto. ¿Perdón? Le preguntaba si desde el doctorado empezó este trabajo un poco antes. Sí, desde el doctorado ya empecé con ese tipo de tecnologías, así es. Muy bien, gracias. David, adelante con tus preguntas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Mi duda es el parche que se pone en la piel. ¿Afecta la, afecta la parte del cuerpo en donde está poniendo el parche? O sea, va a variar el, lo que va a sensar, si está en la frente, por ejemplo, si está en la mano, o cómo Sí, varía ahí eso. sí puede tener un impacto por el ángulo en el que está recibiendo la radiación solar, ¿no? Pero bueno, al final lo que el usuario quiere es llevarlo en un sitio cómodo, como puede ser el brazo o, no sé, la muñeca, por ejemplo. Sin embargo, bueno, pues es una estimación general de la radiación que estás recibiendo en ese momento. Pero sí, tienes razón, puede impactar la zona en que lo estés utilizando, el ángulo con el que estés recibiendo la luz, ¿no? Eso sí, Sí, sí que sí, mi es. pregunta iba por lo mismo, porque a lo mejor le está dando mucho sol en la cara y lo tienen Sí, en la palma de la mano y a lo mejor en la palma no le da mucho y pues ya varía la, la medición, ¿no? Pero sí, como usted dice, pues es un estimado para darse una idea así es. y pues sí, ya saber cuándo ponerse a la sombra. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Sí, por nada. Sí, sin embargo, bueno, no, ante, lo hemos probado con unos 30 voluntarios y pues ninguno de ellos nos ha
nos ha reportado, digamos, alguna alergia o algún daño que haya tenido en la piel al utilizar el dispositivo. Lo hemos utilizado incluso con personas que son alérgicas a muchas cosas y bueno, pues es un dispositivo muy noble en ese sentido. Adelante, Luis, con tus preguntas. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy buena presentación. Gracias. Me llama la atención el hecho de qué beneficios trae trabajar con las partículas en dos dimensiones. ¿Te refieres a los materiales bidimensionales como el grafeno? Sí, por ejemplo. Bueno, depende de la aplicación que busques, ¿no? Nosotros estamos aprovechando al máximo esa propiedad que tiene el óxido de grafeno o los materiales grafénicos para desactivar la fluorescencia, ¿no? O sea, ya depende del contexto. Pero si tú me preguntas en el contexto de este sensor, pues yo de momento no he encontrado algún material que tenga esas mismas capacidades, que sea soluble en agua, bueno, no soluble, suspendible en agua, que se pueda unir fácilmente a una superficie, por ejemplo, modificada con grupos de oxígeno, con ese costo que tiene también, que pueda pagar con esos niveles la fluorescencia, ¿no? Esas son todas las ventajas que tiene este material grafénico que nosotros utilizamos. Oh, muy bien. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Creo que un punto interesante que mencionó fue lo de las alergias, porque uno pensaría, si está en contacto con la piel, no puede pasar algo ahí que se absorban estas cosas nano. Y esos estudios también se hacen, supongo, para estar seguros que no están afectando al paciente, digamos. Sí, eso es muy importante ante cualquier desarrollo nanotecnológico que se quiere aplicar directamente en el cuerpo humano, ya sea a nivel epidérmico o ya a nivel interno, pues se tiene que hacer un estudio de nanotoxicología, y eso pues ya es una rama completa de la investigación, ¿no? De hecho, tengo una colega en Ensenada, la doctora Carla Oyuki, que trabaja completamente en esta línea de investigación. El hecho de que el óxido de grafeno, bueno, se supone que debería ser muy fácil de preparar y por eso es el costo que ha disminuido. El hecho de que presente esta propiedad que menciona de disminuir la fluorescencia, bueno, le dio otro giro, ¿no? Uno siempre estaba buscando, por lo general, siempre se está viendo como materiales puros y tratar de evitar que la humedad y esto los afecte. Y al parecer el óxido de grafeno, pues no debería de tener ningún tipo de problema al exponerse a la humedad, a la intemperie, digamos. Sí, realmente gracias al óxido de grafeno hemos conseguido, por ejemplo, que las nanopartículas de plata que contiene el sustrato CERS sean mucho más estables. Generalmente estas partículas reaccionan mucho pues simplemente con el oxígeno, empiezan a formar un óxido. Sin embargo, este mismo óxido de grafeno las protege y nos ayuda a que el material sea más estable. Con respecto a lo de la humedad, ¿existen algunos de estos materiales que han trabajado que sí requieran como un aislamiento o esos los descartan ustedes desde el principio? Dicen, esto no funcionaría. Bueno, de hecho hay sensores de humedad basados en óxido de grafeno. Y bueno, a nosotros no es algo que nos preocupe dentro de nuestras aplicaciones. La humedad de momento, bueno, para diagnóstico in vitro no nos preocupa mucho. Y bueno, para otras aplicaciones
como el parche epidérmico, pues sí que tratamos que las mediciones que hagamos, en las mediciones que hagamos el parche esté seco, pero más que nada para evitar que haya alguna interferencia óptica en el material. Sin embargo, no es algo que nos preocupe de momento. Yo pensaba, por ejemplo, con los sensores o estos del fenómeno CERS, que tú tienes una señal que vas a incrementar y que si tal vez tengas ahí presencia de moléculas de agua y de otras, podría ser que interfiriera un poco en la señal, no sé. Pues en CERS se puede medir en húmedo y en seco. Y sí que puede haber alguna amplificación distinta. O sea, sí se comporta distinto el material si está demasiado húmedo. Y bueno, generalmente también por eso nosotros hacemos las mediciones en seco directamente, ya que el sustrato está completamente seco. Muy bien, no sé si los presentes, los muchachos, tengan alguna pregunta, curiosidad, no sé, con respecto a lo que hace cada uno en su trabajo de tesis. Adolfo, adelante. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la presentación. Está muy interesante su tema. Mi pregunta va enfocada hacia sus sensores. ¿Usted hacen en su grupo de investigación los sensores para una medición cualitativa? O sea, ¿detectan que está la sustancia o no? ¿O también hacen un ajuste para dar una respuesta cuantitativa? ¿Te refieres Como a los ajustes que se hacen. al sensor ultravioleta? Sí. Pues es totalmente, como dices tú, cualitativo, ¿no? De momento no tiene un carácter cuantitativo, de momento. Sí, simplemente es avisarle al usuario de que durante 15 minutos ya recibió una radiación de 1000 watts por metro cuadrado, que es una dosis recomendable para generar tus niveles de vitamina D ese día. Pero nada más, sí. Ok. Y bueno, pues muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más quiera hacer una pregunta, un comentario, o agradecerle al doctor por esta presentación. Pues doctor, no, creo que ya no hay más preguntas. Agradecerle nuevamente por aceptar la invitación. Siento que lo que hacen es muy interesante ustedes, o sea, no solamente se queda en la parte de, no sé, de hacer como una predicción que muchas veces lo hacemos, los grupos que nos dedicamos a hacer cálculos, sino que, bueno, sí nos ayuda al saber que no necesitamos ser a veces tan estrictos, considerar estas cosas como humedad y eso que podría funcionar aún así, un sistema que uno pueda hacer de manera computacional. Y creo que esa retroalimentación con los grupos de investigación experimentales pues ayuda mucho. No sé si en su presentación, bueno, sí lo vi muy chiquitito por ahí en su primer diapositiva, su correo. No sé si apareció, ya no lo vi. Sí, mi correo es eden, como mi nombre, @cio.mx. Estamos también en Facebook, una página Biophotonic Nanosensors. Estoy también en Twitter, LinkedIn. También nos vemos por redes sociales. Actualmente, ¿cuántos estudiantes tiene trabajando su grupo de investigación? ¿Cuántos son? Más o menos 12 somos, más o menos. Ya total, incluyendo gente de posgrado, sí, postdocs también, me imagino. Sí, exacto. Muy bien, pues qué bueno, ¿no? Realmente es muy joven, digo.
Por eso es el premio que le dieron en el 20. Entonces, muchas felicidades, doctor, y pues gracias por su presentación. Muchas gracias. Estamos en contacto y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Nos conectamos la próxima semana. Hasta luego.